deberían tener más aislamiento térmico en el edificio. Sería más eficiente los aires y menos consumo de energía. No, que tú vas a un supermercado, yo me doy cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos voy a un supermercado y yo cuento las rejillas y más o menos calculo la capacidad del aire. Y me doy cuenta que tiene la mitad de lo que tiene aquí. O sea, un 50%, producto de que el aislamiento, que tiene paredes aisladas. Sí. Entonces, cuando tú vas a seleccionar un aire acondicionado, es importante ver esos factores. Porque cuando tú tienes un aire acondicionado de 24.000 BTU, donde tú necesitas 12.000, ya tú empezaste con un problema de una instalación eléctrica más cara. Sí. Empezaste con un problema tal vez de un mayor consumo, aunque el aire se autorregula, pero va a consumir un poco más. Caseguro llega gracias a Access Global, J2M Technology, Seguritech, Cainca Express, Sentry 365, LTS Security, la alternativa más innovadora. Erreca, abrimos las puertas por ti. Dusich Services, automatizando accesos. Arabet. Miniato Industrial, automatismo Centurión, eficiencia que se siente, calidad que perdura. Perinsa, electricidad y climatización. SEM, seguridad electrónica, automatización y domótica. GR Technology, soporte técnico IT y seguridad electrónica. Núñez Security, tu seguridad es primero. LGJ, seguridad electrónica y automatización. ALAS, Asociación Latinoamericana de Seguridad. ADC, Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad Electrónica. ADOTEINSE, Asociación Dominicana de Técnicos e Integradores de Seguridad Electrónica. PGA, Tecnología, Infraestructura y Seguridad. Smart Home Dominicana. Tecnópolis. STPG Service, seguridad electrónica. Cotízame. Sierra Dominicana. Buenas. Gracias a todos por estar de nuevo aquí en este canal con nuestros distinguidos amigos de siempre. Gracias por la oportunidad de participar en este programa. Bienvenido, tú eres parte de la familia. Gracias, muchas gracias. Hoy tenemos un tema. No, tú, espérate, no es el tema, porque tú estás sustituyendo ahora a Manuel, que Manuel. Sí, porque Manuel. No. Calma. Dijo que no, que él era el que él sacó a Bertoli para quedarse él. La silla roaming. Sí. La silla roaming. Ok, entonces, como me dijeron en la introducción, bueno, pues nos fuimos ahí. Entonces, hoy tenemos el tema de los aire acondicionados, que como hemos hablado aquí antes anda la gente comprando aire por ahí sin saber, como que esto es un víver, un plátano, y después que el aire no enfría, que la factura de la luz está altísima. Exacto, y que el aire no sopla. Y los calores. Entonces estamos entrando en el verano ya y esto se pone fuerte y las ventas de aire acondicionado yo supongo que aumentan por el tema del clima. Hoy tenemos un invitado muy especial que tiene una empresa de casi 50 años en esto, el señor Johnny Domínguez de Airmaster. Bienvenido, don Johnny. Bienvenido, don Johnny. La leyenda que le dicen. La leyenda es peligroso. Gracias por la invitación y para servirle lo que pueda serle útil.
estoy a sus órdenes. Cuéntanos un poco de tu historia, Johnny, en este área. Tú dijiste que comenzaste hace como 3 días en esto. No, yo nací en aire acondicionado. Mi papá trabajaba en aire acondicionado de la época de Trujillo en Almería. Ahí se diseñó tal vez el primer aire acondicionado que se fabricó en la República Dominicana, que era un aire acondicionado, se llamaba marca Constanza. Wow. Y eso, ando buscando uno, lo veí, cuando era pequeño lo veía en algunas casas viejas, pero me ha hecho muy difícil conseguir uno. Parece que ya lo han desechado. ¿No? Y el nombre hace sentido, Constanza, por el clima de Constanza. Claro. Lo fabricaron en Almería. Mi papá trabajaba ahí. Mi papá fue un ingeniero mecánico que trabajó toda la vida en aire acondicionado y refrigeración. La mayoría de las fábricas de hielo de este país, de todos los pueblos casi la hacían mi papá, y viví en ese ambiente desde pequeño. Fui gerente de producción de Nedoca, trabajé 10 años en Nedoca, y también fui vicepresidente de la división de aire acondicionado de Nedoca, que era una gran empresa, lamentablemente cerrada ya. Y luego formé el máster, que tiene ya 37 años, y somos contratistas mecánicos y hemos hecho los principales proyectos de aire acondicionado y refrigeración de este país. Wow. Eso es importante saberlo. Un chin. Una cosita. Y vamos a ponernos prácticos, porque como ya estamos arrancando el verano, y hacer este programa básicamente es informar a toda nuestra audiencia que vienen los calores y que todo el mundo va, como decía Eric, van a arrancar a comprar aire acondicionado. ¿Cuáles son lo principal exactamente, lo principal que debemos saber para cambiar un aire acondicionado, por ejemplo, en una residencia? Mira, los equipos residenciales normalmente la gente los compra de una forma muy práctica, y eso es un error. O sea, hay muy poca asesoría. La gente supone que por metro cuadrado va a comprar un aire acondicionado. Aquí yo tengo tantos metros cuadrados, estos son 12,000 BTU. Pero realmente hacer un cálculo de carga correcto conlleva tomar en cuenta muchos factores. El factor, por ejemplo, de la construcción, el tipo de construcción que tiene la vivienda, la exposición que tiene al sol, claro. Si tiene sol en el techo, si las cargas internas, por ejemplo, personas, equipos eléctricos. El factor calórico, luces, tú estás hablando, el factor calórico claro. interno se calcula, y eso es lo que te da la infiltración de aire exterior. Si hay vidrios, esos vidrios cómo están siendo atacados, por ejemplo, con el sol. Entonces ese cálculo que muchas veces en un cálculo de si es una residencia debe tener 2 o 3 páginas, pero hay cálculos que te tienen hasta 20 y 30 páginas. Claro. Es un programa de cálculo. Un estudio. Lo primero, antes de hacer un diseño en aire acondicionado, es hacer el cálculo de la carga térmica. Claro. Y hacerlo de la forma correcta. Sí, de la forma correcta. Exacto. Y hay que verificarlo muy bien. Entonces, a partir de ahí, entonces tú empiezas a decidir los otros factores, como son qué tipo de sistema es que vamos a aplicar ahí, dependiendo principalmente del tamaño, porque el tamaño te va a dar las proporciones de qué se trata. Ustedes, por ejemplo, que han viajado mucho a Estados Unidos, a Miami, tú te das cuenta, por ejemplo, que en Miami una residencia de 3 habitaciones con sala, estar y eso, tiene un equipo de 36,000 BTU para la casa entera. Sí. Y tú dirías, da un 36. Sí, da. ¿Y por qué tú dices por qué? Bueno, simplemente por el tipo de construcción. Es un par de papel. Son casas hechas en unos materiales aislantes. Sí, ligero. Y aislantes. Y usan también aislantes en las paredes. Sí. Y eso les permite usar un aire acondicionado solamente de 36,000 BTU. Nosotros aquí, por el tipo de construcción, realmente requerimos equipos mucho más grandes. Aquí, por ejemplo, las industrias y los comercios deberían construir un poco mejor en ese sentido. Deberían tener más aislamiento térmico en el edificio. Sería más eficiente los aires y menos consumo de energía. Tú vas a un supermercado, yo me doy cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos voy a un supermercado y yo cuento las rejillas y más o menos calculo la capacidad del aire. Y me doy cuenta que tiene la mitad de lo que tiene aquí. O sea, un 50%. ¿Producto de qué? El aislamiento. El aislamiento. Paredes aisladas. Sí. Entonces, cuando tú vas a seleccionar un aire acondicionado, es importante ver esos factores. Porque cuando tú tienes un aire acondicionado de 24,000 BTU, donde tú necesitas 12,000, ya tú empezaste con un problema de
una instalación eléctrica más cara, Sí. empezaste con un problema tal vez de un mayor consumo, aunque el aire se autorregula, pero va a consumir un poco más. Inicialmente va a consumir más. Y puede haber problemas de condensación y otro tipo de problemas. Por eso, asesorarse bien, perder un poquito de tiempo, te puede tener un sistema más confortable en tu residencia. Que ingeniero, lamentablemente pasa mucho la sobreoferta de productos que uno ve en el mercado, porque cualquierizan las cosas. Sí. Hasta una tienda china comienza a traer aire acondicionado a 2 manos y la gente a veces simplemente se inclinan por el precio. Bueno, mira, Y- ya y lo de chino, perdón, no es un estigma como antes, ¿verdad? O sea, ya hay los aire acondicionados en una gran proporción son fabricados en China. Ahora, depende de la marca que tenga atrás. Claro, porque El respaldo. el respaldo de calidad que Sí, tiene. me refiero a productos Genérico. genéricos que de dudosa Dudosa calidad. de calidad, sí. Yo entiendo que cuando uno está viendo algo que es muy barato, uno tiene que analizarlo un poco mejor. O sea, porque por algo es. ¿Entiendes? Pero hay una sobreoferta independientemente de que sean chinos o de la calidad. Realmente hay muchas fábricas de aire acondicionado y es un negocio muy competitivo. Muy competitivo. Una pregunta, ¿han bajado de precio los aire acondicionados? A través del tiempo, ¿o se ha mantenido? Por ejemplo, si los aire inverter cuando salieron era mucho más costoso. Sí. O sea, ya como se han masificado empiezan a bajar. Eso mismo pasó con los VRF, que cuando la producción es más limitada el precio es mucho mayor. Ya cuando se masifican, o sea, por la ley de oferta y demanda empieza a disminuir el precio. Ya. Sí, yo me acuerdo que antes un aire inverter cuando salieron, eso era Era muy un costo caro. prohibitivo. Todavía siguen siendo un poquito más caros que el tradicional. El normal. Pero, por ejemplo, también algo que te puede aportar en lo que tú estás preguntando es que las certificaciones de los aires son muy importantes. O sea, si un agente te dice, y este aire es eficiencia 21, ¿quién lo dice? Ujú, exactamente. O sea, ¿lo dices tú o lo dice un organismo certificador? O sea, ¿no? Entonces, por la empresa mía, por ejemplo, nuestra empresa está certificada ISO y nosotros lo hicimos precisamente porque no es lo mismo que tú digas que tú haces una cosa que otro que te certifica te dice que tú lo haces. Lo mismo nosotros hacemos en tecnología. Nosotros nos certificamos con fabricantes. No es para decir que nosotros sabemos, es para que el fabricante diga, nosotros lo evaluamos y ellos saben. Exactamente. Porque todo el mundo dice que es el mejor. Sí, Exacto. exacto. Pero no es lo Sí, mismo. eso es lo que hablo. Y aquí, lamentablemente, todo el que compra China le dice al chino, pónmele ahí que es eficiencia 69, y el chino se lo va a poner porque él No, no a mide veces- eso. Chino, a veces el el chino chino no te le importa eso. pregunta. Entonces hay una certificadora en Estados Unidos, la ARI, que es la referencia por excelencia. Cuando tú tienes un producto certificado ARI, tú puedes estar tranquilo de que lo que está diciendo ahí es cierto. Eso lo dice los aires. El aire dice certificación ARI. Lo dice ARI y UL. Esas son dos Sí, certificaciones. UL la conocemos porque lo que nosotros vendemos viene UL también. Los aires tienen UL y tienen la ARI. La ARI es más enfocada a la capacidad de enfriamiento y la eficiencia energética. Ok. Ya, mira, no, yo no conocía esa, no. La eficiencia, la gente a veces cree que la eficiencia es que el aire enfría más. No, que No, el que gaste menos, creo yo, ¿verdad? Es eso, que La consume eficiencia menos. es que enfría bien gastando menos. No. Mira, la eficiencia es una relación entre los BTU que da un aire y los watts que consume. Ok. Entonces, tú tienes, por ejemplo, un equipo de 24.000 BTU que te consume 1.200 watts, tú tienes una eficiencia de 20. Pero tiene un equipo de 24.000 BTU que te consume 2.000 watts, tiene una eficiencia de 12. Si tiene un aire de 24.000 BTU que tengo en mi casa y a usted le va a parecer extraño, que consume 570 watts, tiene una eficiencia 42. Wow. Diache. Eficiencia 42. 42. Sí, entonces, ¿por qué? Porque esa relación entre los BTU y el consumo eléctrico. Ahora bien, la mayoría de la gente quiere comprar un aire muy eficiente. Pero hay ejercicios que nosotros hacemos con los clientes, principalmente en proyectos grandes, pero se aplica a lo residencial, porque el mejor médico no es el que opera el paciente más grande, ¿verdad? O sea, los pacientes son iguales, pero no, yo operé uno de 200 libras y tú no. El concepto sigue siendo el mismo. Por ejemplo, un aire, yo estuve haciendo un ejercicio en el mercado y busqué por ejemplo, un aire de 18.000 BTU, eficiencia 13. Y me dieron un precio de 26.000 pesos. Y le digo, dame una eficiencia 21. Me dan un precio de 42.000 pesos.
La diferencia es un 61% de diferencia. Ujú. Cuando yo me pongo a calcular, digo, bueno, son 16,000 pesos de diferencia entre eficiencia 13 y eficiencia 21. ¿Cuál dirían ustedes que es mejor? Bueno, aquí 21, conociendo El de mercado, 21. ¿verdad? El 21. Bueno, no necesariamente, ahí que vamos. O sea, Porque depende de donde yo lo vaya a instalar. el asunto es que, por ejemplo, un aire eficiencia 42, eficiencia 21 comparado con un aire eficiencia 13, cuando tú comparas usándolo 8 horas con un kilovatio hora de 13.43 pesos, tú vas a recuperar ese dinero, la diferencia que tiene entre los dos aires, en 2 años y 10 meses. Esa diferencia en consumo energético. No, me parece muy sensato y razonable, me parece bien. Pero si tú ese aire lo usas 4 horas al día, tú lo vas a recuperar en 5 años y 8 meses. Ahora, si ese aire tú lo usas 8 horas a la semana, por ejemplo, lo tienes en un estudio que lo usa 8 horas a la semana y a veces menos de ahí, estamos hablando lo vas a recuperar en 20 años. No vale la pena. O sea ¿Tiene que el de sentido? la eficiencia 13 sería el ideal para ese En estudio. ese estudio tú requerirías Bueno, mejor. y me ahorré un dinero. Te ahorras Te está ahorrando un dinero. Ahora, mientras más lo usas, esa eficiencia tú le vas a sacar provecho. Pero si no lo usas, no tiene ningún sentido. Que yo compre, claro, que compre uno Inclusive la que me- eficiencia 42 que yo compré aquella vez, que era muy caro, yo no lo he recuperado tal vez. Ah, Sí, ya, porque no lo claro, usa todo claro, el porque tiempo. tú no, No, lo lo usas. uso, lo uso porque están en las habitaciones. Tú tienes que hacer ese ejercicio económico. Claro. Ya. O sea, en todo lo que tú hagas, por ejemplo, nosotros como compañía, el máster, tenemos como filosofía evaluar un estudio económico primero de lo que le vamos a ofertar a un cliente. A ti te conviene esto porque, mira, por esto. Sí, que eso por lo general no lo Ya. hacen. Ya, que no, que esos cálculos yo no. que eso es una asesoría gratuita de eficiencia energética que va incluida. Nosotros, por ejemplo, hacemos comparativos. Mira, tú tienes cuatro posibles soluciones y estas son las soluciones, estas son las eficiencias, estos son los costos de cada una de esas. Y tú le haces un análisis y le puedes explicar qué es lo que le conviene. A veces lo que te conviene es lo más caro porque vas a recuperar dinero más rápido. Más rápido, por claro. la eficiencia energética. Claro. Por ejemplo, yo te digo, nosotros instalamos el sistema de Galería 360 y de Downtown Center. Ujú. Y esos equipos son los 23 XRB, que está considerado el equipo más eficiente del mundo. Pero qué tecnología, BRF, No, esos son tornillos de velocidad variable. Son ya cheaters. Chile. que exacto. son equipos grandes. Pero ellos les suplen aire acondicionado a todos los Los locales. locales y tienen que ser eficientes para suplir eso. Con un Sí, precio. claro. O sea, tienen el aire de la plaza y también de cada uno de los locales. Cada uno de los locales está centralizado. Entonces ahí tú tienes que analizar muy bien. Analizamos varios tipos de sistemas y el análisis te dio que ese que era originalmente más caro, tú ibas a recuperar la inversión más rápido. O sea, es muy importante esa parte. Aquí se toma en cuenta la tropicalización de los aires cuando los importadores van a traerlo, porque yo veo que hay muchísima gente que compran un aire, pero no, muchas veces no toman en cuenta el clima y todos los El factores voltaje, que no es bueno, influyen Que aquí. se va la luz aquí. Mira, la vida útil de un equipo de aire acondicionado, dependiendo del mantenimiento que le den, anda entre 10 a 15 años. Los equipos, hay muchos equipos que vienen con tratamiento anticorrosivo, que es realmente lo más importante en la isla, por el asunto de la salinidad. Sí. Entonces, algunos vienen con eso de fábrica, otros lo aplican aquí. El que no lo aplica, normalmente la vida útil del equipo baja mucho. Sí, es verdad. Yo tengo un aire que tiene que tener como 8 años. Y entonces él dejó de funcionar porque el cascarón que agarra el abanico, que enfría el radiador, se pudrió y se cayó. Exacto. Entonces, cuando tú prendías, el abanico no prendía, se calentaba, el aire daba error. Hablando de eso de salinidad, yo fui donde un cliente que está frente al mar. Tiene su oficina en el malecón, frente al mar. Y yo vi todos los compresores, los aires, le dieron una pintura azul. Y parecen azul, pero azul del Licey. Azul así. bolita. Azul bolita. Están todos los compresores y eso llama mucho la atención. Cuando tú llegas a la oficina y ves todo esos aires por afuera, todos los compresores de los aires afuera, pintados de azul, yo le pregunté al cliente, me dijo que era un producto como para alargar un poco la... Sí, hay tratamientos, muchos tipos de tratamiento corrosivo y el color varía. Algunos que son dorados, otros son transparentes, otros son azules. Pero eso es como comer mucho colesterol y beberse la pastilla del colesterol.
Ok. O sea, ¿por qué tú tienes que buscarte ese problema si te lo puedes quitar? Es decir, O sea, que hay equipo para, hay para, equipo para eso. Equipo para para- frente al mar. Frente Ok, al mar. perfecto. O sea, que son, perfecto. Tú trabajas con una torre de enfriamiento en PVC y es una torre que todos los componentes son marinos. Inclusive hay torres que son anticiclónicas. Entonces, esa es la decisión correcta. Porque ya tú no pones un equipo tan vulnerable. ¿Entiendes? Ya, ok. La vida útil de un equipo frente al mar Mire, varía, Baja baja muchísimo. Sí. Yo recuerdo que yo fui a un hotel que no voy a mencionar, porque estaba haciendo un trabajo de automatización y tenía que tocar los aire acondicionados. Y efectivamente, eso era penoso. Todos los compresores allá arriba, un hotel que tiene como 2 años, Todo- que todo abrió, dañado. eso está vuelto nada. Un podrido, feo, horrible. Y yo, sin ser experto en aire acondicionado, porque eso no es lo mío, yo dije, bueno, tiene que haber un aire adecuado para este entorno. Nosotros nos pasa igual con los acoples de los sistemas de telecomunicaciones, que oye, tú estás frente al mar, tiene que ser un gabinete cerrado, hermético, para este tipo de clima, y te ponen uno tradicional y tú ves que eso se vuelve un etcétera. Claro, o sea, tú tienes, por ejemplo, la parte letra, un gabinete, tiene que ser NEMA 3, ¿tú entiendes? Para que se soporte perfectamente agua, humedad, eso es básico. A veces lo más barato en un momento, a veces lo más barato en un momento. Es lo más caro. Entonces, Usted sabe algo que aquí lo hemos mencionado en otros programas. Sucede que a veces la persona que toma la última decisión No tiene es la el experiencia. financiero. No es una persona ni siquiera del área técnica. Un Eso técnico. pasa aquí. Yo no entiendo Claro. cómo. ¿Entiende? Entonces al final lo que se van es a números. Pero mira cómo una mala decisión puede hacer que uno tire todo su dinero a la basura. Mira, en mi experiencia, que creo que es un poquito amplia, siempre que hablo con el dueño, la cosa camina mejor. Exactamente. Porque Eso es verdad. Porque le duele. Le duele, Porque exacto. le duele. Y cuando le explica, toman decisiones correctas. Exacto. Eso es así, Iván. Y los de compra a veces lo único que quieren es impresionar. Decir, mira, me pidieron Me 5 ahorré millones de tanto. pesos y pagué 1 millón. Pero es como dice yo. Y nosotros hemos cambiado proyectos completos, el criterio simplemente demostrándole Con a los costos. propietarios con costos y de forma operativa que no le conviene ese proyecto. Sí, eso yo Aunque sea más caro. Aunque sea más caro. Aunque sea más Eso- caro. No, y muchas veces no es más caro. Muchas veces. No, el costo a través del tiempo. Sí, exacto. En el tiempo se O el impacto a nivel de operativo. Muchas veces con la misma inversión inicial, pero con criterios equivocados. Ok. Si tú le explicas por qué, lo entiende, el dueño lo puede entender porque está en su bolsillo, toman decisiones. Sí, correctas. algo que yo aprendí para vender proyectos, sobre todo de tecnología, es el impacto que tiene ese sistema si falla a nivel operativo. Entonces, a saber explicar al cliente, mira, hiciste esta inversión, esto falló, ¿qué te cuesta a ti lo que representa esa inversión fuera a nivel productivo en tu empresa? ¿Cuánto tú dejas de percibir? ¿Cuánto tú dejas de facturar? Exactamente. ¿Y qué tiempo te toma readecuar esas instalaciones en términos económicos? Arrancar de nuevo. Si tú entiendes que el riesgo tú lo puedes asumir, entonces yo te recomiendo que te vayas con esta solución más económica. De lo contrario, esto es lo que deberíamos hacer. Bajando un chin más para abajo, valga la... Aplatanado. Exacto, para aplanarlo. Yo he ido a técnicos de aire diciendo que los aires modernos de ahora, las tarjetas electrónicas, aunque tú apagues el aire, esas tarjetas siguen energizadas. Y que por eso a veces se dañan las tarjetas de los aires con los famosos apagones. ¿Eso es correcto? Mira, hay aire acondicionado que el sistema de control sigue energizado, pero eso no es una razón para que se dañe. O sea, no creo. Muchas veces falta de mantenimiento. Tú sabes que ustedes que son expertos en electrónica, saben que esas tarjetas electrónicas hay que darle también mantenimiento, Sí. hay que limpiar el polvo, desplazar la humedad. Y a veces hay aire acondicionado que tienen 2 y 3 años que nunca le han hecho nada. Entonces ahí vienen los problemas. Aclaración, disculpe, Johnny. Que el mantenimiento no es solamente, ¿verdad? Echarle Echarle agua. Limpiarle Limpiarle el sucio. lo de adelante. La parrilla, la cosa. Sí. Mira, Por nosotros, ejemplo, yo tengo una historia jocosa de un aire que se dañó, el de la oficina, y yo, bueno, déjame ver, cuando desarmamos el compresor de afuera, hay un esqueleto de un lagarto rostizado que parece que fue que se metió en la tarjeta, parece que eso estaba calientico ahí, mordió algo y cortocircuito y se fuñó. Ferió todo. Y estaba ahí el esqueleto del pobre lagartico. no, el mantenimiento es básico para eso. Nosotros, por ejemplo, la empresa nuestra da mantenimiento a la sirena
a todas las sirenas a nivel nacional, de refrigeración en todos los sitios y aire acondicionado en una gran parte. Y ustedes saben que eso es crítico porque son cuartos fríos y ahí tú no puedes... Ahí tú no puedes inventar. Ahí no puede haber fallo. ¿Okay? Pero en los aires acondicionados pasa lo mismo. Tú tienes que tener un plan de mantenimiento. En la casa, a veces, en los aires residenciales, la gente se descuida mucho. Sí. Yo no le voy a decir, no lo haga mensual, pero depende del entorno donde una persona esté. Tú tienes un aire acondicionado donde tú estás al lado de una construcción, ya tú sabes que tú tienes que darle mantenimiento mínimo mensualmente. Del polvo y pero si está en condiciones buenas, por lo menos cada 3 meses. Claro. Ya. ¿Entiendes? Y al compresor se le da mantenimiento también. Y que la gente cree que no. Lo que pasa es que cuando un condensador se ensucia, se mete en alta presión y eso hace que sufra el compresor. Claro. ¿Entiendes? Entonces la gente, eso no se ve. Tú te sigues enfriando y tú no lo ves, pero está también consumiendo más energía. O sea, esa inversión en el mantenimiento es una inversión sabia. Ahí es cuando metemos los monitores de voltaje para la línea de los aires para saber cuándo está gastando. Ya. Y hay cosas, por ejemplo, que no se ven con los ojos y esas son las más difíciles de vender. Y es la calidad de aire interior. Por ejemplo, pasa algo en los equipos modernos, por ejemplo, las consolas. Esas consolas, si ustedes recuerdan los aire acondicionados de ventana, venían con un pequeño entrada de aire exterior. Sí. Sí. Que tú lo cerrabas y tú lo abrías. Ujú. Esa era la cosa más maravillosa del mundo. Sí, porque tú coges aire fresco. Porque tú estabas tomando aire fresco hacia la habitación. Esta consola, algunas pueden traerla, pero muchas veces la traen y no la instalan. Entonces que tú tienes un aire completamente recirculado. Todo el dióxido de carbono que la gente respira se queda ahí, los olores se quedan ahí, toda la contaminación se queda ahí, se consume el oxígeno que está ahí. Entonces tú tienes una calidad de aire muy mala. La gente viene, por ejemplo, con problemas de pituita, con problemas de alergias. La garganta que se les reseca. La garganta, y no se da cuenta que la calidad de aire interior que tiene es muy mala. Okay. Sí, eso es algo que uno No le da, no se le da ve importancia a limpiar los filtros y ahí vienen los problemas. Mira, yo traje esto para ponerle un ejemplo a ustedes de las cosas que no se ven. Que eso sí lo ve. Poca gente lo conoce. Nosotros lo usamos mucho en medición de calidad de aire en quirófanos, por ejemplo. Nosotros Ese es un aire especial de los quirófanos, ¿verdad que sí, sí? claro. Pero no sí. me voy a meter en eso para que no... Eso es profundo. No, es eso profundo. es igual que la parte de los cuartos de equipo, que usa un aire especial de precisión con ciertos parámetros. ¿tú sabes? Mira, aquí nosotros lo que yo estoy midiendo aquí, el nivel de partículas que hay en este momento aquí. Nosotros no estamos viendo Partículas por millón. y estamos por metro cúbico. No te preocupes. El nivel de partículas por metro cúbico yo lo estoy midiendo aquí. Nosotros estamos respirando y no estamos viendo ninguna partícula. El equipo está respirando ahí. Él lo está midiendo. Sí. Él está midiendo. Nos usamos mucho en los quirófanos porque la norma ISO te pide Ujú. Sí, te una obliga. calidad. Tiene Mira, estándares, sí. usted no lo va a creer, pero de 0.3 micra tenemos aquí 13.667 partículas por metro cúbico. Traduzca eso. Eso en español es mucho, poco, O sea, bien, es mal. no tengo que traducirlo. 13.667 partículas de 0.3 micra por metro cúbico hay aquí. Okay. ¿Y cuánto debería ¿Cuánto ser lo debería normal? No, eso es una tabla que dependiendo del tipo de ambiente están reguladas. Ahora, por ejemplo, tú tienes 0.5, de 0.5 micra tú tienes 5.016 partículas por metro cúbico. De 1 micra tienen 1.049. De 2.5 tienen 191. De 5 tiene 27 y de 10 tiene 7. Todas esas junto aquí. Es como ustedes ven a veces cuando tú estás en un cuarto oscuro y entra un rayo de luz. Ahí sí tú ves toda esa parte. Sí, pues, están ahí. Sí, que se ve la... Ahí tú la ves. Ya. Pero normalmente tú no la ves. Ahora, ¿qué tú dices? Bueno, ¿y qué importa qué partículas hayan aquí? Bueno, hay una importancia y por eso la limpieza del filtro de un aire acondicionado tiene que ver tanto con la calidad de aire y con la salud. Los virus, las bacterias, los hongos, ni caminan ni vuelan, andan en la partícula. exacto. Excelente. Entonces, Sí, como un caballito. por eso, mientras más partículas tú tengas en una clínica, en un hospital, en un quirófano, más posibilidad de una infección. Pero en un aire acondicionado normal, si tú no limpias los filtros y tampoco no renuevas el aire, porque tienes un aire recirculado constantemente, la calidad de aire baja mucho. Ahí vienen la calidad del sueño. Y que las baja, alergias, todo eso. Las alergias. También usar un aire muy frío reseca mucho las mucosas. Sí.
que eso también mucha gente que lo pone Sí, hay gente que quiere estar en el Polo Norte. a 16 grados para usar una frisa. Oye, tú estás consumiendo energía eléctrica y te está haciendo mal. En ese punto el aire acondicionado no es saludable. Eso no es confort. Y también si tú quieres que tu aire, que ya invertiste en una eficiencia 21, sea eficiente, tiene que poner el set point del termostato en unos 22, 23 grados para que el aire acondicionado cicle realmente y entonces tú le saques el provecho. Sí, porque el truco del aire es no es que haga frío, es que no haga calor. Claro. Una Y pregunta. también el aire tiene una ventaja que te baja la humedad. Exacto. Porque no ustedes sabían, el aire acondicionado lo inventó Carrier. Sí, sí. Willis Carrier fue el inventor de aire acondicionado. Él está a la mano de derecha de Papá Dios. Y él, sí, Sentado ahí. Al lado de Jesús está él. él no inventó un aire acondicionado. Él lo que inventó fue un sistema para secar el aire en una imprenta Ok. porque se estaban pegando las etiquetas. Ya lo Hombre, qué interesante. A él lo contrataron para eso. Y eso dio como resultado el aire acondicionado. Aire acondicionado. Fíjense porque el aire acondicionado condensa y saca el aire que hay, la humedad relativa del ambiente la baja. Y eso es parte del confort que tiene un aire acondicionado. O sea, no solamente la temperatura, sino la humedad relativa. En el control siempre hay 2 o 3 iconitos. Hay uno que dice deshumificación, una cosa Sí, así. uno creo que viene con 3 gotitas y eso. Tú O sea, lo- realmente eso. Eso funciona si tú lo necesitas y lo quieres así. A veces tú quieres darle prioridad a la deshumidificación en el aire. En vez de enfriar. Y lo Sí, puedes poner. por ejemplo, No, te yo va a re- enfriar, pero te va a deshumidificar un poquito más. Yo recuerdo cuando niño que, por ejemplo, cuando nos quedábamos, hacíamos la pijamada de los primos. En la casa de mi primo siempre tenía una pared que siempre estaba mojada. Entonces mi tío siempre le ponía un modo al aire que hacía, no, es para secar la pared el modo. Entonces el aire no hacía calor, pero tampoco hacía frío, pero entonces la pared tú veías que se empezaba a secar rapidísimo. Y eso era cuando lo ponía a deshumidificar. ¿Y Una- qué Una pregunta. Los aires de ventana, que ya casi no se ven, ¿todavía se siguen fabricando? Sí, se fabrican, Y, se pero fabrican. tienen eficiencia buena porque... Tú te puedes sorprender en Nueva York la cantidad de aire de ventana que hay. Tú ves lo ¿Verdad difícil, que sí? ¿verdad? ¿Tú lo viste? Sí, porque es más fácil. Tú abres una ventana, lo pones ahí y sella el pero control. ya están al día, o sea, están Sí, sí, con toda la tecnología. Hay gente que le gusta el aire de ventana porque lo aísla del exterior. Cuando Ok. tú estás con aire acondicionado, tú no sientes nada afuera. Claro. Y hay personas que todavía hoy en día, yo tengo un amigo, no voy a reservar el nombre, que él, bueno, lo voy a decir, mi amigo Luis, él duerme con su aire de ventana. Un aire de ventana. Aire de ventana porque se aísla, tú entiendes, del exterior. Hay gente Ya. que duerme mejor con aire de ventana. Amén, amén, Interesante. bien. Pues yo he visto aire de ventana por ahí, que cuando lo prenden, Punta Catalina acelera. Ya no son así, pero también tú sabes que por un problema de estética, por un problema del hueco, por un problema de seguridad, hay que hacerle una reja afuera. Sí, claro. Sí. Todo ya es muy... Es más complicado la instalación un split, tú pones una consola muy fácil con un hueco de 3 pulgadas. y ya. Claro. Es sí, muy listo. fácil la La instalación es mucho más sencilla. Johnny, yo tengo una pregunta. Yo noto que cuando yo duermo en mi cama, ¿verdad? En mi casa, yo todas las noches yo me levanto, aunque sea 2 veces, a tomar agua. Me seca mucho el aire. Sin embargo, por ejemplo, ahora yo duré 2 días fuera de mi casa y cuando yo me acosté en un sitio en el Nítido. campo, no nítido, yo sigo volado. Entonces, hay una... yo quiero que usted me dé algún tipo de recomendación para yo corregir eso. Oh, cambia el aire. Sí, quizá algo en el control que yo pueda hacer Mira. que no seque tanto. Mira, venden cualquier cosita de esa de medidor de humedad y temperatura, que son, Ajá. tú la pones ahí. Tú tienes de Ahí sobra. te- Yo hago Y automatización. sobra el tiempo. y mira, o sea, ¿qué humedad relativa tú tienes en tu habitación? Ese es el primer paso que tú tienes que dar. Ahí voy con una pregunta de eso mismo. ¿Cuál sería aproximado el porcentaje de humedad relativa que debe tener un ambiente ideal? Andan en un aire acondicionado estándar andan de 55 a 65% de humedad relativa. Ya tú, ese es Ahora. el parámetro. Ya en otro tipo de aplicación se baja la humedad relativa en hospitales, Sí. en laboratorios. Yo lo veo en centro de datos, que Bien. tenemos que usar aire de Pero eficiencia, aire de precisión especiales para el tema de la Exacto. humedad con los equipos electrónicos. A veces la humedad aquí anda en un 95% de humedad relativa. Es alta la humedad aquí. Eso es alta, mucho. ¿entiendes? Y la humedad molesta mucho. A veces tú estás en un calor fuera de este país, pero hay un ambiente seco y no te molesta tanto el calor. Exactamente. Que la humedad es muy incómoda. Aquí he visto mucha gente que dice que él compró su aire inverter y que él no lo apaga nunca en su casa.
¿Qué tan recomendable es eso? Mira, es una discusión interesante. Y yo siempre le digo, vamos a ser prácticos. Y como no tenemos un laboratorio para probar eso, vamos a ser prácticos. En el sentido de que las condiciones, en Estados Unidos la gente no apaga los aires, por lo menos en Miami, lo que hace que suba un poco la temperatura. Allá se usa mucho el Fahrenheit, se trabaja en 72 a 74 grados Fahrenheit un aire acondicionado. Cuando salen por la mañana lo ponen 80 grados. No se calienta la casa. No tiene fresco. Controla la humedad. Cuando el aire y sigue prendido por una temperatura más alta, de 80 grados Fahrenheit, cuando ya llegan y lo ponen en 72 grados, la diferencia de temperatura no es tan grande como si estuviera apagado y el equipo trabaja mucho menos. Teóricamente hay un ahorro. Ahora, en este país donde la construcción, como habíamos hablado, tú no tienes un aire de 36.000 BTU, tú vas a tener 4 aires de 36.000 BTU, tú tienes que hacer la prueba. Eso con respecto al consumo energético. Ahora, con respecto a la funcionalidad del aire, no hay problema. Tú lo puedes dejar prendido. El aire no va a trabajar. Eso está hecho para otra 24 Si tú lo tienes en un set point correcto, el aire no va a trabajar más de un 70% del tiempo. O sea que costo efectivo es más factible si tú tienes una habitación totalmente cerrada, que el aire se quede encendido. No, una construcción correctamente aislada sería el término. Bueno, estamos hablando de lo que se hace los aquí. Sistemas, por ejemplo, PLC, nosotros instalamos también sistemas de edificios, administración de edificios automatizados. Ellos, por ejemplo, tú lo puedes programar que ellos te prendan te bajen, te suban la temperatura en un local comercial. A las 8 de la noche sube la temperatura a 80 grados. Y cuando a las 7 de la mañana lo baja a 72 grados, 74 grados Fahrenheit. Okay. Y lo puedes hacer así, sin ningún problema. O sea que los aire acondicionados, esos aire acondicionados de plazas, de edificios enormes, esos aires no se apagan nunca, yo supongo, ¿verdad? Sí, se apagan. ¿Lo apagan? Hay muchas empresas que lo apagan. Hay muchas... De las plazas comerciales, esos edificios grandes, la Winston Churchill, esas torres. Algunos lo apagan. Los que tienen hoteles, por ejemplo, no pueden apagarlo. Exacto, los hoteles no lo apagan. Eso no pueden apagarlo porque tienen un hotel y como un sistema centralizado se mantiene constantemente prendido. Ya. ¿Entiendes? Sí, yo me acuerdo nosotros hicimos una vez, uno trabajó en una plaza y entonces había que trabajar de noche. Entonces era muy pesado porque a las 10 de la noche la plaza apagaba los aires. Entonces ya tú subas, ¿sabes? Nosotros haciendo trabajo con herramientas y demás, el calor que imperaba allá adentro era incomodísimo. Sí, a veces también hay tipos en plazas donde hay restaurantes que cierran tarde, cines que también cierran tarde. Y básicamente el tiempo que dura apagado es muy poco. Muy poco. Realmente, porque a las 5 de la mañana hay gimnasio, ellas tienen que estar aprendiendo entonces a las 4 de la mañana. Cuando tú vienes, prácticamente está prendido casi. Y cuando ve el consumo eléctrico, si tú lo apagas por esas 4 o 5 horas, el consumo eléctrico es más alto, recuperar de nuevo esa temperatura que mantenerla. Que mantenerlo en frío. Que mantenerlo y una preguntita, ¿cuáles serían las señales que te indican de manera certera de que en vez de tú reparar ese aire, es mejor ya cambiarlo? Mira, es un asunto económico. O sea, el punto de recambio de cuando la vida útil de un equipo termina es cuando ya darle mantenimiento es más costoso que hacer el cambio. Okay. No hay que esperar tanto, okay. pero básicamente un aire acondicionado, como te dije, tiene una vida útil de 10 a 15 años, depende del mantenimiento que le den los residenciales. Aire acondicionados comerciales pueden tener vida útil mucho más larga. Sí, sí. Por ejemplo, esos equipos que yo le digo industriales pueden ser equipos que puedan durar 30 años. Bueno, yo he visto chiles aquí que tienen que tener 50 años. Allá puede haber, pero ya un chiller, por ejemplo, de 50 años es muy ineficiente energéticamente. ¿Entiendes? Y ahí entonces entra un componente de cambio por consumo energético, más que por la eficiencia del equipo. Exacto. Más que por la vida útil del equipo. ¿Entiendes? Pero básicamente eso es lo que te da el punto de cambio de un equipo. Claro, sí, tiene sentido. Y en esas plazas grandes que nosotros vemos aquí, la mayoría de los sistemas siempre son chillers. Es el de agua fría, yo supongo. Mira, sí. Yo te puedo decir que la mayoría. Por ejemplo, tú tienes Acrópolis, que nosotros también instalamos esos equipos, cambiamos los viejos por nuevos, Carrier, 360, Chiller,
Downtown Center es chiller, Blue Mall es chiller, Novo Centro es chiller, la otra de los venezolanos, ¿cómo se llama? La Novo Centro. Sanville, No, Sanville. Sanville es chiller, ya, Megacentro no es chiller, ¿Y Blue Mall? Y para Blue Mall es chiller, Para los que no saben, ¿cuál es la diferencia? Ágora no es chiller. ¿Cuál es la diferencia significativa de un equipo que no sea chiller como los otros, BRF y demás? Yo no soy experto, pero No, básicamente es la diferencia fundamental de por qué elegir uno o elegir el otro. Es por la facilidad de aplicación. Ok. La diferencia es que los equipos, hay equipos de expansión directa, que es lo que se llama los equipos split, los BRF, y el chiller es un chiller, enfría agua Ok. y manda agua a través de bombas a los diferentes locales. Es muy versátil porque tú simplemente tienes que tirar tuberías y poner tu manejador en cada uno de los locales. Ok. Tiene esa facilidad. Pero también hay a veces que se puede hacer una aplicación con BRF. Eso hay que hacer el estudio y ver cuáles son los pros y los contras de cada sistema. Sí, claro. ¿Entiendes? Pero básicamente esa es la diferencia, que uno enfría agua y envía a través de bombeo a los diferentes locales. Y el otro entonces ya manda el aire frío directamente. Y eso es con abaniquito. es con tubería de refrigeración que está en la manejadora en los diferentes locales también. Muy interesante el tema. Nosotros tenemos un desgraciado aquí que es el Es tiempo. el tiempo que no nos ayuda. Siempre nos vive golpeando. Recomendaciones que yo quiero que nos dé 2 recomendaciones para 2 grupos de clientes. Para los clientes finales que tienen su aire en su casa, en su pequeña empresa, y recomendaciones para esas plazas y grandes centros comerciales que puedan hacer de escoger un buen equipo. Y un último comentario sobre los mantenimientos, que ahí es donde yo quiero que toquemos los últimos 2 minutos. Ok, mira. Lo primero es que la persona en todo tipo de disciplina debe asesorarse bien con el experto en esa área. O sea, ese es lo primero, para hacer una buena selección del sistema. Con respecto a los proyectos grandes, yo entiendo, y siempre es como filosofía de nuestra empresa, nosotros hacemos un estudio económico de los sistemas. Nosotros presentamos las diferentes opciones que tiene una plaza para climatizar su local. Y entonces ahí evaluamos todas las partes técnicas y económicas, los pros y los contras. Se lo presentamos al cliente y le hacemos sus recomendaciones. No debe dejarse de hacer comparaciones. No debe dejarse de pedir una segunda opinión. Okay. En ningún tipo de actividad uno debería tener una segunda opinión, porque se cometen muchos errores por no hacerlo. Entonces, básicamente, mi recomendación es que la gente se asesore bien, hagan un buen diseño, vean los pros y los contras, lo discutan, ¿por qué tú me estás recomendando esto? ¿Cuáles son las ventajas? Y alguna desventaja debe tener, ¿y cuáles son las desventajas? Y luego entonces toma una decisión con elementos, o sea, no con el corazón, sino algo. Y mira, y que usen la inteligencia artificial, nosotros la usamos mucho, es muy buena. Da una buena ayuda. Siempre y cuando lo haga correctamente, sí. O sea, yo la uso mucho, pero en temas que yo domino. Claro. Exacto. Porque a veces alucina. No, es que a veces tengo que corregirla mucho. Entonces, pero me da una gran idea y yo la voy llevando a veces, porque a veces tú le haces, por ejemplo, una pregunta y si tú le dejas un hueco por donde ella se pueda ir, entonces ahí, aunque no es mi área de expertise, pero la experiencia que tengo Sí, claro. es que se me equivoca. Mantenimientos. Mira, nosotros tenemos un sistema de mantenimiento, por ejemplo, en nuestra empresa, que está basado en estadística. Los sistemas, lo que no se mide no se puede mejorar. Claro. Nosotros tenemos, por ejemplo, en los supermercados La Sirena, todas las estadísticas de cualquier falla que se produzca durante los últimos 8 años. Y vamos comparando año con año y vamos sacando cuáles son las fallas que han ocurrido y hacemos un plan de trabajo para ir minimizando esa falla. Lo primero, yo entiendo que un sistema de mantenimiento tiene que tener un programa. Ese programa tiene que ser hecho científicamente.
Tiene que tener base para hacer ese programa. ¿Cuál es la periodicidad de esos mantenimientos con instructivos de cada uno de esos mantenimientos para que sean siempre iguales? Pero lo principal para nosotros es ver la estadística de cómo se van comportando esas variables y qué medida tomar para mitigar cuando hay una que se está saliendo de control y por qué está pasando. Esos sistemas nosotros nos dan muchos resultados y siempre nos sentamos a ver estadísticas y la verdad que si lo que tú no mides no lo puedes mejorar. Claro, eso Claro. Cuando tú estás viendo algo que se está yendo de control y qué está pasando aquí, qué está pasando aquí, entonces tú haces un plan de trabajo. Con el tiempo ya tú ves que eso lo hemos corregido. Claro, eso es así. Sí, nosotros aplicamos mucho eso en la parte de monitorear los sistemas informáticos para poder tener conocimiento y poder tomar acciones de manera proactiva. Entonces, y usamos el mismo principio, lo que no medimos no podemos saber el estado. Exacto. Bueno, llegamos siempre al final. Agradecemos a nuestro amigo Johnny que estuvo muy cordialmente invitado y cordialmente aceptó nuestra invitación a explicar tantas informaciones que muchas veces se nos pasa por alto. Y ahora que estamos entrando en plena temporada de verano, qué mejor explicar esta parte de los aires. Recomendar siempre que los mantenimientos son importantes, son lo que hacen que realmente que tu inversión cumpla el ciclo de vida útil por el cual se diseñó, y que llamen a los expertos tanto en pequeños comercios como en grandes comercios. Claro. Que Johnny siempre va a estar ahí. Vamos a poner después, un poco más adelante, ahí su forma de comunicación, su Instagram y todo de la empresa de El Master, para que cualquier inquietud que tengan, cualquier facilidad, si usted tiene una plaza y esa plaza tiene problemas con su aire, vaya a los expertos. No vaya donde el primo que lo hace, que él sabe bregar. La gente tiene experiencia probada. Ojalá que los dominicanos tengamos la cultura de mantenimiento que tenemos con el automóvil en todo. Sí, eso es así. Y hasta en esa veces dan su cosa. Oye, Ese es más difícil. Sí, pero cuando no le dan mantenimiento, que ese motorcito que se le fundió, que tiene que buscar 50, de ahí para adelante más nunca. Exacto. Y ahí el mantenimiento va a Tenga casi 200. Sí. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por seguirnos. Y don José, Deja tus inquietudes en los comentarios, suscríbete, dale like y comparte. ¿Y tú? ¿Estás seguro? ¿estás seguro?